ahora sí. Damos inicio a esta audiencia pública dentro del proceso ordinario 2018-108, donde el demandante, el señor Reinaldo Imbachi Anacona, y son demandadas la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y el Fondo Administrador de Pensiones y Cesantías Porvenir. Nos asiste a la audiencia la doctora Rocío Carolina Martínez Mariano, quien actuará como secretaria ad hoc de la misma. Con el fin de verificar la asistencia de las partes y sus apoderados, voy a solicitarles que por favor se identifiquen con nombre, cédula, dirección y teléfono, para que yo quede registrado en nuestros sistemas de video y audio. Parte demandante, por favor, don Reinaldo. Y pues, así. ¿Sí, aquí? Sí. Mi nombre es Reinaldo Imbachi Anacona, con cédula de ciudadanía 4.934.599. Nací el 6 de septiembre de 1953. Teléfono celular 323-44-8314. ¿Está ahí? Su señoría, muy buenos días a usted, a los demás asistentes en esta audiencia. Mi nombre es Claudia Maritza Muñoz Gómez, cédula de ciudadanía 1010-188-946 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 243.847, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, la dirección es Carrera Séptima, número 1701, oficina 1038, y teléfonos 482-9818. Muchas gracias. Demandado, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días a los presentes. Mi nombre es Gloria Lucía Ávila Copete, identificada con cédula ciudadanía 52622-936 de Usaquén, tarjeta profesional 129-172, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, violación de notificación, carrera 1326-65-10, teléfono 339-3000. En la presente diligencia actúo en calidad de representante legal judicial de Porvenir S.A. y como apoderada de la misma entidad, de acuerdo con el certificado expedido por la Superintendencia Financiera, que me permite juntar para que obren autos. Igualmente, señor juez, de manera respetuosa solicito me reconozca personalidad para actuar. Gracias. Finalmente, Colpensión. Buenos días, señor juez, y los presentes en esta audiencia. Mi nombre es María Claudia Tevito Montero, con cédula de ciudadanía 102786735 de la ciudad de Bogotá, tarjeta profesional 30432 del Consejo Superior de la Judicatura. Para efectos de notificación, en la carrera séptima 1701, edificio con seguros, oficinas 423-424. En la presente audiencia, actúo como apoderada sustituta de la demandada Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, conforme al poder previamente llegado. De manera respetuosa solicito se me sea reconocida personalidad objetiva para actuar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Se les reconoce personalidad objetiva a las doctoras Gloria Lucía Ávila Copete y María Claudia Tobito Montero por actuar dentro de estas diligencias en representación judicial de las demandadas Porvenir y Colpensiones respectivamente. Estas audiencias, como de todos es sabido, en el sistema de oralidad laboral deben atenderse en varias etapas. Una etapa inicial de conciliación, luego se resuelven las excepciones propuestas por las demandadas para continuar con el saneamiento del proceso, la fijación del litigio, el decreto y práctica de pruebas. Y si el tiempo y las circunstancias lo permiten, también escucharemos a las apoderadas en alegato de conclusión y resolveremos la litis mediante la sentencia que a esta instancia corresponde. En cuanto a la primera de las etapas, nos constituimos en audiencia de conciliación, con el fin de establecer si las partes tienen ánimo de solucionar su conflicto jurídico de manera amigable. Sin embargo, en esta oportunidad tampoco es posible atender esta etapa, en tanto no concurre a estas audiencias el o la representante legal de Colpensiones, no quedándole otra alternativa al despacho que declarar clausurada la etapa de conciliación. Las partes quedan notificadas en el grado de la anterior decisión.
Señor juez, si bien es cierto el representante legal de la entidad no se encuentra presente en esta audiencia, me permite llegar certificado a la Secretaría Técnica de Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, mediante el cual se dispuso en el presente caso no proponer fórmula conciliatoria. Listo, doctora. Resolución de excepciones previas. Verificadas las contestaciones de la demanda, el despacho observa que no fueron propuestas esta clase de excepciones y las postuladas tienen el carácter de mérito, perentorio, de fondo, como quieran llamarlas, y deben resolverse al momento de tomar la decisión que en instancia corresponde en cumplimiento del mandato del artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Las partes quedan notificadas en el estado de la anterior decisión. Saneamiento del proceso. Igualmente, para atender esta etapa se hizo un examen minucioso a los trámites surtidos hasta ahora sin encontrar irregularidad alguna. No obstante lo anterior, interrogó a los profesionales del derecho que representan a las partes para que informen si consideran que hay alguna irregularidad que amerite un saneamiento. Por favor, lo indiquen en esta etapa de control de legalidad, que es el momento oportuno para ello. Parte demandante. Ninguno, su señoría. Parte demandada. Sin manifestación, señor juez. Sin manifestación alguna, señor juez. Muchas gracias. Fijación del litigio. El despacho considera y así propone a las abogadas que representan a las partes que fijemos el litigio en este juicio. Con relación a los hechos, consideramos que deben, atendiendo que Colpensiones no aceptó los hechos 6 a 15, 21 y 22 y Porvenir no aceptó ninguno, todos los hechos serán objeto de debate probatorio conforme a las pruebas que legalmente se traigan al proceso. Y con relación a las pretensiones en términos concretos, la presente litis se circunscribe a determinar si hay lugar a declarar la nulidad del traslado de régimen pensional de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad efectuado por el señor Reinaldo Imbachi Anacona el 13 de abril de 1999 a Porvenir S.A. De resultar cierta o probada dicha hipótesis, establecer si Porvenir debe restituir a Colpensiones las cotizaciones y bonos pensionales con los rendimientos causados. En esos términos considera el despacho que puede quedar fijado el litigio. Por lo tanto, interrogo a las profesionales que representan a las partes e informen si están de acuerdo que fijemos el litigio en esos términos o desean proponer alguna modificación. Parte demandante. Conforme, su señoría. Conforme, señor juez. De acuerdo, señor juez. Muchas gracias. Decreto de pruebas. Se decretan las siguientes pruebas. A favor de todas las partes se decreta la prueba documental arrimada con la demanda y contestación respectivamente. Documentos que obran a folios 12 a 75, 114 a 133 y 111 a 116. Igualmente se decreta el interrogatorio de parte que deberá resolver el o la representante legal de Porvenir S.A. y el demandante señor Reinaldo Imbachi Anacona. Las partes quedan notificadas en el estado de la anterior decisión de decreto de pruebas. ¿No? Creo que van a renunciar para irnos rápido a almorzar. No existiendo objeción alguna al anterior decreto de pruebas, el despacho
declara en firme el auto y procederemos a recepcionar las pendientes, cuáles son los dos interrogatorios de parte. Entonces, por favor, el señor Reinaldo y la doctora Gloria pasan al frente. Todos de pie, por favor. Don Reinaldo y doña Gloria van a resolver un interrogatorio de parte. Los interrogatorios de parte, por disposición del Código General del Proceso, deben ser absueltos bajo la gravedad de juramento. Al ser bajo la gravedad de juramento, están en la obligación de decir la verdad. Callar o faltar a ella constituye falso testimonio, que nuestro ordenamiento penal sanciona con pena privativa de la libertad entre 6 y 12 años. Por disposición de la Constitución Política, no están obligados a declarar penalmente contra sí mismos ni contra sus parientes. A pesar de las anteriores advertencias y consecuencias penales que les pueda traer, ¿juran decir la verdad en las preguntas que van a responder? Sí. Si así no lo hicieren, nuestro ordenamiento jurídico los sancionará de acuerdo a las advertencias que les he hecho. Don Reinaldo nos espera afuera, por favor. Ahí al fondo de mano derecha hay una silla. Y como ustedes son abogados, entonces ya saben el procedimiento, pueden iniciar con su interrogatorio. Gracias. Doctora, por favor, informe a este despacho qué documentos acompañaron el acto de afiliación del señor Reinaldo Imbachi a la administradora de Fondos Porvenir. Revisamos los sistemas de información, los documentos que se acompañaron para suscribir el formulario de afiliación en el año 1999, precisamente el 13 de abril de este mismo año. Para ese momento se solicitaba la copia de la cédula de afiliación, para que fuera parte del formulario de afiliación. Doctora, por favor, informe a este despacho si al señor Reinaldo Imbachi le entregaron una proyección pensional antes del cumplimiento de sus 52 años de edad. Para revisar nuestros sistemas de información y tal como se manifiesta dentro de la demanda, al señor se le entregó una proyección solicitada por el mismo, más o menos en el año 2017, tengo entendido. Sin más preguntas, su señoría. Llaman por favor a don Reinaldo. Acá. Don Reinaldo, nuevamente buenos días. Buenos días. Don Reinaldo, ¿usted ha suelto un interrogatorio en un juzgado, una diligencia como la de hoy? No. El procedimiento es el siguiente. La apoderada de la demandada por venir le va a hacer hasta un máximo de 20 preguntas. Algunas de estas preguntas pueden ser asertivas. ¿Ello qué quiere decir? Que le interrogan, diga si es cierto tal cosa, o diga sí o no tal circunstancia, o similares. Cuando una pregunta sea de esa naturaleza, necesariamente hay que contestar sí o no según corresponda, y a continuación tiene derecho a las explicaciones, aclaraciones o comentarios por qué ese sí o por qué ese no. Las preguntas que no sean asertivas, la única obligación es decir la verdad, ya que se encuentra bajo la gravedad de juramento. ¿No entendió? Sí, señor. Puede iniciar, doctora, hasta sus 20 preguntas. Señor Imbachi, por favor, pregúntele, por favor, respóndale o indíquele al despacho cuál es el nivel de escolaridad que usted tenía para el momento de la afiliación en el año 99. Bachiller académico. Indíquele al despacho si al momento de suscribir el formulario de afiliación a usted le ofrecieron algún beneficio para trasladarse, bien sea económico o de algún otro tipo, para que usted suscribiera el formulario de afiliación. Bueno, el día que se presentó la funcionaria de Porvenir, yo laboraba en el municipio de Palestina, Huila,
como inspector de policía. A las 10 de la mañana entró ese día, me parece que el 13 de abril del 99, y dijo que el gobierno había propuesto o que había inaugurado unas nuevas régimen de pensión especialmente para los funcionarios públicos, que favorecía mucho a los empleados porque se iba a pensionar con menos edad y con más sueldo, que entonces pues no podía perder la oportunidad que nos estaba brindando el Estado, que ella era una persona economista, que era especialmente especializada en pensiones, en alta gerencia, que era especializada en alta gerencia, y que miraba la oportunidad que nosotros teníamos para tener un mejor porvenir de vida. Con esa afirmación que ella nos hizo, y como yo miraba en ella pues que era una persona de verdad que parecía ser muy preparada, pues le dije que me hiciera el traslado, pero nunca me explicó las consecuencias que tenía ese traslado. Ok, por favor me queda el despacho, es el momento de que esa señora le informó. En lo que usted me manifiesta, usted tuvo la oportunidad de hacer algunas preguntas, de indagar, de preguntar más o indagar respecto del tema que le estaba informando la señora. No, yo pues no pregunté, ni ella tampoco me explicó absolutamente nada, simplemente dijo que era una ventaja muy grande la que el Estado nos estaba brindando, que no debíamos de perderla los empleados públicos, porque era una cosa admirable lo que el gobierno estaba mirando por los empleados públicos, por los funcionarios, por sus trabajadores. Entonces pues yo acepté lo que ella dijo, que hacer el traslado. Por favor me queda el despacho si usted posteriormente al año 99 se acercó o se interesó por el tema pensional, por su situación pensional, o solamente hasta cuánto tiempo duró usted para poder o para solicitar información adicional respecto del tema pensional. Mira, yo estoy vivo muy apartado de lo que es la ciudad, lo que es los avances tecnológicos, y pues vivo en el municipio de San Agustín Huila. Pronto usted alguno ha conocido allá por lo que se dice la capital arqueológica de Colombia. Allá pues la raza de nosotros que hay todos somos indios. Mire el aspecto mío, el apellido mío es indígena, ambos, Imbaché Nacona. Y para poder enterarse de la situación de mi pensión, pues hay que viajar a la ciudad de Neiva, que son 6 horas de San Agustín a Neiva en carro. Y en otras ciudades para el sur del Huila no hay oficina, entonces yo me vine a preocupar por mi pensión fue cuando cumplí la edad para pensión. Que llamé a Porvenir y entonces me dijeron que era tal situación, que sí, que tenía que tener 62 años, que si tenía el bono pensional. Le dije que yo no sabía si tenía el bono pensional porque pues yo no estaba informado, que tenía que tener que si sabía con cuánto me iba a pensionar, me dijeron, y yo les dije no, yo no sé. Le dije ¿cómo hago para averiguarlo? Entonces me dijo pues solicite una simulación de pensión, de su pensión. Yo le dije ¿cómo lo hago? Dijo no, por el medio que lo está haciendo. Si usted me dice por teléfono que lo haga, yo lo hago, yo se lo envío. Y entonces le dije hágame un favor, y a los pocos días me mandó la simulación de pensión que me ofrecían el salario mínimo legal mensual. No tenemos preguntas, señor juez.
volver a su sitio. Damos por clausurado el debate probatorio y a continuación se les concede el uso de la palabra a las apoderadas de las partes para que, si lo desean, presenten sus alegatos de conclusión. Es costumbre por este juzgado advertir que los alegatos de conclusión debe ser una sinopsis muy breve del acontecer luego de trabada la litis, ya que no es la repetición de la demanda ni su contestación, en tanto son documentos que ya reposan dentro del expediente. El juzgador tiene pleno conocimiento de ellos, al igual que los fundamentos jurídicos y fácticos que los respaldan, como también el querer de las partes. Así las cosas, con las facultades del artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, se les concede el uso de la palabra por un máximo de 5 minutos si desean presentar alegatos de conclusión. Iniciamos con la parte actora. Gracias, su señoría. En este caso se solicita, como ya se indicó anteriormente, la declaratoria de la nulidad del acto de la afiliación, toda vez que, como se ha podido demostrar a lo largo de este proceso, el señor Reinaldo Imbachi no consiguió, por parte del fondo que tuvo a su cargo el acto del traslado, obtener ningún tipo de orientación clara que le permitiera prever las consecuencias que esta decisión le quedaría para su vida personal y económica. Básicamente, en este caso, él firmó un formulario teniendo como grado de educación un bachillerato, estando frente a una persona que se decía de sí misma profesional en economía, en alta gerencia, además especialista, digamos, conocedora del tema de pensiones, y que le sugirió como el mejor consejo trasladar sus aportes de pensiones a Porvenir, toda vez que allí iba a obtener mayores beneficios por ser un servidor público, de acuerdo como lo manifestó, como él lo entendió en esa entrevista que tuvo con la funcionaria de Porvenir. Porvenir, por otro lado, pues no pudo demostrar dentro del proceso que se acompañara junto con el acto de la afiliación ningún tipo de documento informativo que fuera entendible para el cliente qué era lo que estaba haciendo, cuáles eran las consecuencias de la decisión que estaba tomando. Tampoco se le informó al señor cuál iba a ser o cuáles iban a ser las condiciones de su pensión al momento de cumplir la edad mínima para ello. Es decir, que durante todo el proceso de la afiliación de este afiliado, Porvenir no tuvo en ningún momento en cuenta ni su ubicación en el país o en el territorio, que no le era fácil acceder a los medios de ubicación de estas oficinas, tampoco tuvo en cuenta el nivel de educación de su afiliado, es decir, en ningún caso actuó como un buen consejero tratando de buscar un beneficio para su afiliado, sino que lo que persiguió fue el beneficio propio y a consecuencia, digamos, a costa de la consecuencia que pudiese eso tener, perseguir un afiliado más que no iba a ser sino un número más dentro de sus afiliados. Su señoría, en este caso, Porvenir no ha podido demostrar que efectivamente la afiliación del señor Reinaldo pueda predicarse como una afiliación eficaz, porque la libertad informada de la que son objeto los afiliados a los fondos de pensiones no pudo ser probada por la parte demandada en este proceso. Por eso solicito, su señoría, que se acceda a las pretensiones declarativas y de condena que fueron fijadas en el escrito de demanda. Muchas gracias. ¿Partes demandadas? Bueno, en primer lugar, dejo presentados mis alegatos de conclusión de la siguiente manera. Primero, la solicitud de afiliación suscrita en el año 1999, el 13 de abril de este año, se sujetó a todos los preceptos legales establecidos para ese momento. Para dicha época no era obligatorio por parte de mi representada realizar cálculo comparativo o simulación pensional por varias razones. Uno, esto apenas fue impuesto bajo la ley 1748 del 2014 y el decreto 2071 del 2015, y las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia de Sala de Casación Laboral posteriores a la fecha de afiliación. Luego, para ese momento, pues básicamente el tema de la afiliación se basaba en la información que, como manifestó el señor, le explicó la asesora comercial respecto de las condiciones pensionales que iba a tener si permanecía en dicho régimen. Por otra parte, en caso eventual de haberse efectuado una simulación pensional, tenemos que tener en cuenta que esta podía estar sujeta a variaciones, no podía ser una situación jurídica concreta ni un derecho adquirido en favor del afiliado, teniendo en cuenta que todavía le faltaban aproximadamente 16 años para poder adquirir el derecho a pensión. Luego, su relación laboral en el tiempo pues iba a variar, así como su salario. Entonces, pues básicamente, en el caso de haberse efectuado alguna simulación, simplemente eran meras especulaciones, porque pues no había una situación laboral consolidada a su favor. Por otra parte, no se encuentra avisado el acto voluntario en libre de traslado de régimen realizado por el aquí demandante, pues porque
porque básicamente en dicho acto no se incurrió ninguna prohibición legal que así lo impidiera. Igualmente, en el momento en que el afiliado suscribió el formulario de afiliación, no había ningún derecho adquirido a su favor, y pues no se vulneró ni su consentimiento, y pues dicho fue de manera libre, espontánea, y pues máxime cuando él mismo manifestó en el interrogatorio pues que no había sido constreñido para firmar dicho formulario. Por otra parte, pues los vicios del consentimiento alegados pues simplemente no fueron inducidos, no hay error, no aporta prueba de que efectivamente se haya inducido en error, y pues básicamente la solicitud de afiliación y el acto como tal goza de la presunción de validez. Entonces, por eso, en estas medidas, teniendo en cuenta que mi representante actuó de buena fe, actuó teniendo en cuenta todos los preceptos legales establecidos para el momento de suscribir el formulario de afiliación, pues básicamente ruego a su señoría no acceder a las pretensiones de la demanda, ni tampoco a la condena en cosas. Muchas gracias. Finalmente, conclusiones. Señor juez, presento mis alegatos de conclusión, reiterando todo lo manifestado en la contestación. En primera medida, manifestar que la apelación realizada por el demandante a la porvenir es totalmente válida, pues es un derecho de los afiliados la escogencia libre de régimen. De igual manera, como es bien sabido, existe una prohibición de traslado para aquellos afiliados que les faltaran 10 años o menos a cumplir la edad de pensión, excepto para aquellos afiliados que el 1 de abril de 1994 hubieran cotizado por un lapso de 15 años, situación que en este caso no se presenta, toda vez que una vez verificado el expediente administrativo del demandante, se evidencia que no contaba con 15 años de cotizaciones el 1 de abril de 1994, razón por la cual al solicitar el traslado el 15 de marzo de 2017 estaría inmerso en la prohibición, pues contaba en ese entonces con 64 años de edad, habiendo ya cumplido la edad requerida para pensionarse. Hay que tener en cuenta que esta prohibición tiene una razón de ser, y así lo ha manifestado la Corte Constitucional en varios de sus pronunciamientos, al señalar que lo que se busca con la prohibición es evitar una descapitalización del fondo común y afectar también a aquellos afiliados que sí han venido cotizando al fondo de manera constante. Esto pues para no vulnerar el concepto constitucional de equidad o también el principio de eficiencia pensional. Si se llegase a declarar la nulidad de la afiliación y por lo tanto sea Colpensiones la aseguradora del demandante, se estaría afectando justamente se estaría presentando justamente la descapitalización del sistema, pues como se evidencia, el traslado del demandante se realizó en el año 1995, razón por la cual no ha existido cotizaciones, no se han presentado de manera reiterada las cotizaciones al régimen de prima media. También me permito manifestar que las proyecciones de las cuales se hace mención en la demanda, según el decreto 2071 de 2015 en su artículo 2.6.10.4.3, no son un derecho consolidado, sino como su nombre lo indica, son simples simulaciones, son supuestos de futuros probables, pero sin certeza de su ocurrencia, razón por la cual no tendría por qué al momento de estudiar el presente caso analizar las proyecciones allegadas como prueba. También hay que tener en cuenta que una vez el afiliado firma el formulario de afiliación según el decreto 692 del 94, está aceptando todas las condiciones directas del régimen. Más aún, tal como lo manifestó el demandante en su interrogatorio de parte, la asesora de porvenir era una persona que conocía del tema, él también estaba en el deber de preguntarle a ella cualquier duda que tuviera sobre su situación pensional, y más aún que sabemos que el derecho a la pensión es un derecho fundamental y de máxima importancia aquí en Colombia. Con estos argumentos se han sustentado mis alegatos de conclusión, solicitándole al señor juez absolver a mi representado de todas las pretensiones incoherentes en su contra. Muchas gracias. Los alegatos de conclusión propuestos por cada una de las apoderadas de las partes serán tenidos en cuenta al momento de tomar la decisión que en derecho corresponde, siempre y cuando los mismos tengan corresponsabilidad con las pruebas que se trajeron al proceso y la normatividad vigente, entre ellas la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Dispone el artículo 8, señora.
Qué pena, señor juez, quisiera, sé que no es el momento oportuno, pero revisando el movimiento de cuenta, para que usted tenga presente, puedo revisar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagó el bono pensional de la que demandante el 26 de julio del año 2017, motivo por el cual, en caso de declararse la nulidad, dicho bono pensional debe ser devuelto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y lo tiene por venir. Sí, señor, lo tiene por venir. Si quiere, me puede muchas gracias. el movimiento. Eso se llama lealtad procesal. Correcto. Listo. Decía que dispone el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que una vez escuchadas las partes en alegato de conclusión debe proferirse la sentencia respectiva o hacer un receso hasta 1 hora para tal fin. En esta oportunidad no consideramos necesario el receso, por lo tanto nos constituimos en audiencia de juzgamiento y procederemos a emitir la decisión que en derecho corresponda. Así las cosas, en razón a la oralidad y que los hechos y pretensiones de la demanda y su contestación han sido ya ampliamente debatidos y obran a folios 3 a 10, 80 a 92 y 104 a 113, el despacho no se ocupará en forma extensa de ellos en los antecedentes. Por lo tanto, en síntesis, tenemos que Reinaldo Imbachi Anacona demandó a Colpensiones y Porvenir para que se declare la nulidad o subsidiariamente la ineficacia del traslado del régimen pensional de prima media con prestación definida efectuada el 13 de abril de 1999 del Instituto de Seguros Sociales a Porvenir, y en consecuencia solicita que se traslade a Colpensiones los aportes cotizados en el régimen de ahorro individual. Como sustento de sus pretensiones hace un amplio recuento de la afiliación inicialmente a la Caja de Previsión Nacional, los lugares donde ha laborado y finalmente el traslado que hizo al Fondo Porvenir, indicando que allí no se le dio una información suficiente, que no le hicieron una proyección del valor de la indemnización sustitutiva, que tampoco le dijeron cuál era el monto de su pensión de vejez y que le dijeron que el Instituto de Seguros Sociales se iba a acabar, que por lo tanto no tuviera el riesgo con sus aportes realizados. Entre otros, admitida la demanda y corrido el traslado de ley, las accionadas fueron unánimes y coincidieron en oponerse a la totalidad de las pretensiones, manifestando que la afiliación al régimen de ahorro individual es plenamente válida, ya que se realizó con plena voluntad del demandante. Su traslado se efectuó por decisión propia, suscribiendo los respectivos formularios. Por lo tanto, no le asiste el derecho a lo pretendido. Adicionalmente, indicó Colpensiones que la solicitud de traslado se presentó cuando le faltaban menos de 10 años para adquirir el estatus de pensionado de conformidad con el artículo 2 de la Ley 797 del 2003 o la sentencia C1024 del 2004 C789, máxime que no cumplía con el requisito de haber cotizado 750 semanas o 15 años a la entrada en vigencia la Ley 100, esto el 1 de abril de 1994. Porvenir, por su parte, además de manifestar que es plenamente válida y que se presentó la solicitud por decisión propia,
dijo que el traslado no se hizo contra prohibición legal y se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos para la perfección de dicho acto jurídico, no existiendo vicio del consentimiento. Así las cosas, surtido todo el trámite a distancia y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procederemos a resolver la litis previa en las siguientes consideraciones. El problema jurídico que nos ocupa en esta oportunidad, tal como quedó establecido anteriormente al momento de fijar el litigio, se circunscribe a establecer si hay lugar a declarar la nulidad y o la ineficacia del traslado de régimen pensional de prima media con prestación definida efectuado por Reinaldo Imbachi Anacona el 13 de abril de 1999 a porvenir, y en consecuencia establecer si hay lugar a restituir a Colpensiones las cotizaciones realizadas y en razón a lo informado por porvenir si hay lugar a reintegrar al Ministerio de Hacienda el bono pensional aprobado y girado por la Nación. Como marco normativo para tomar una decisión en derecho, el despacho se apoya en el artículo 13, literal B y 272 de la Ley 100 de 1993, en los artículos 164, 165 y 167 del Código General del Proceso y principalmente en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, entre otros los radicados 31.989 y 31.314 del 2008, 33.803 del 2011 y 46.292 del 2014 de la Sala Laboral con respecto al tema de traslado de fondos, y más recientemente la sentencia de SL 19437 radicado 47.125 del 2017, donde la Corte ratifica la línea jurisprudencial en torno al tema. Y tendremos en cuenta también los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social referente a la prueba y libre formación del convencimiento. Como pruebas relevantes que permiten este despacho llegar a una conclusión fáctica y tomar la correspondiente decisión, se trajeron al proceso las pruebas documentales que oran a los folios que les indiqué en la etapa de decreto de pruebas, consistente en los documentos que dan cuenta de la identificación del demandante, la afiliación que hizo a Porvenir, copia de la historia laboral tanto de Porvenir como del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y formatos CLEP de las entidades públicas donde laboró el demandante. Todos estos documentos, como lo dije anteriormente, fueron aportados por cada una de las partes y obran a folios descritos en el autodecreto de pruebas. En el día de hoy se recepcionó interrogatorio de parte a la representante legal de la demandada Porvenir y al demandante, quienes considero que nada nuevo trajeron al proceso aparte de lo indicado en su respectiva demanda y contestación, salvo algunas contradicciones del demandante en cuanto al dicho de su demanda y las razones que consideró para trasladarse, y lo he dicho hoy en el interrogatorio de parte. Así las cosas, con los anteriores medios de prueba que trajeron las partes al proceso y con la normatividad vigente, el despacho llega a la siguiente conclusión. Hemos reiterado varias veces que pretende el demandante, señor Reinaldo Imbachi Anacona, que se aclare la nulidad y o ineficacia del traslado de fondo de pensiones del régimen de
prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad efectuada el 13 de abril de 1999 a porvenir. Sea lo primero en esta oportunidad indicar que el demandante es beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en tanto al 1 de abril de 1994, cuando entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, tenía más de 40 años de edad. Tal como da cuenta los documentos visto a folio 19, en el cual se informa que la fecha de nacimiento fue el 23 de septiembre de 1953. Asunto que merece especial atención teniendo en cuenta los pronunciamientos que se vienen efectuando por las Cortes con relación a este tópico. En segundo lugar, es necesario reiterar por este despacho, una vez más, que esta sede judicial viene armonizando sus decisiones respecto a las demandas relacionadas con traslado, régimen de pensiones, del régimen de prima media al de ahorro individual con solidaridad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, como es su deber legal, acogiendo los fundamentos de dicho órgano y que se refieren al artículo 167 del Código General del Proceso en el sentido de distribuir la carga probatoria exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentra en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos, siendo en esta oportunidad a cargo de la demandada Porvenir el fondo de pensiones que realizó el traslado al sistema de pensiones, demostrar que no hubo vicio del consentimiento para de esta manera proceder a negar la nulidad y o ineficacia del traslado pedido por falta de consentimiento libre, voluntario e informado. Todo ello, reitero, debido a las recientes decisiones que viene adoptando la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que, como es de sabido por algunos de ustedes, impuso cambio de postura de tiempo atrás. Así las cosas, en el presente caso se analizará la nulidad relativa puesta en consideración referente a los vicios del consentimiento consistentes en engaño, error o dolo al momento de efectuar la demandante o el demandante Reinaldo Imbachi Anacona, su afiliación al régimen de ahorro individual administrado por Porvenir por el traslado que hiciera el régimen de prima media, y simultáneamente se analizará la ineficacia por falta de consentimiento libre, voluntario e informado. Entonces, como lo viene señalando el Tribunal Superior de Bogotá, en diferentes providencias que sirven de respaldo también a esta decisión y que rememoran la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral, la carga de la prueba en estos casos corresponde a la demandada Porvenir y por ello procederá el despacho a examinar como primer antecedente el profesionalismo del asesor que para la época brindó asesoría en tema de pensiones de fondos privados al demandante. Sin embargo, de conformidad con las probanzas llegada al proceso por Porvenir, no fue posible tener conocimiento si el asesoramiento prestado al señor Reinaldo Imbachi al momento de efectuar su afiliación a Porvenir fue malo, adecuado, completo,
si en él se presentaron maniobras o argucias que hubieran llevado a incurrir en engaño al demandante, toda vez que ni siquiera se señalaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en donde se firmó y dice haber recibido el demandante las asesorías para la firma del traslado de fondo, ni cuáles fueron los funcionarios de su entidad que prestaron la presunta información, y como quiera que la parte demandada por venir no cumplió con el deber que tenía, según la carga dinámica de la prueba, de arrimarlos al proceso, el despacho debe concluir que las demandadas faltaron al deber de información y por ello no les será permitido realizar el cambio de régimen al señor Imbachi Anacona. En cuanto a los vicios del consentimiento, era necesario también que Porvenir hubiera demostrado que el asesor no desplegó una conducta dolosa y maliciosa al momento de suscribir el formulario de afiliación al régimen de ahorro individual que administró dicho fondo. Igualmente no se demostró por parte de Porvenir la capacidad de asesoramiento y nivel académico que tenían los empleados de su fondo para ofrecer traslado a los empleados de la entidad donde para esa época laboraba el señor Reinaldo Imbachi, y si eran idóneos y legos en el tema y manejo de pensionados, de tal suerte se puede concluir que fue escaso el material probatorio que aportaron las demandadas para controvertir los hechos de la presente demanda. Del interrogatorio recepcionado hoy a la representante legal de Porvenir y al demandante no se obtuvo, como lo dije anteriormente, ningún elemento que nos llegara a convencer sobre el vicio o no del consentimiento en los términos anteriormente planteados. Así las cosas, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en armonía con las reiteradas decisiones del Tribunal Superior de Bogotá y el artículo 13, literal B y 272 de la Ley 100 de 1993, no podrá predicarse la existencia de consentimiento libre y voluntario al momento del traslado del régimen de pensiones del señor Reinaldo Imbachi, ya que este no estuvo ajustado a los principios que gobiernan el sistema de seguridad social y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, la cual estará sujeta a la comprobación de que existió libertad informada, es decir, una decisión documentada, precedida las explicaciones sobre los efectos del traslado en todas sus dimensiones legales, tales como el monto de la pensión en cada uno de los regímenes pensionales que se proyecte, razón por la cual se tendrá que condenar a la parte demandada a todas y cada una de las súplicas de la demanda. En consecuencia, se declarará la nulidad y o ineficacia de la afiliación efectuada por el señor Reinaldo Imbachi Anacona a la administradora de pensiones y cesantías Porvenir, realizada el 13 de abril de 1999. Se declarará como aseguradora del señor Imbachi Anacona para los riesgos de invalidez, vejez y muerte a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones desde el 13 de abril de 1999 hasta la actualidad, aclarando que antes de esa fecha estuvo afiliado a la Caja Nacional de Previsión Social y al Instituto de Seguros Sociales. Teniendo en cuenta lo anterior, se ordenará a Porvenir devolver la totalidad de aportes girados a su favor por concepto de cotización a pensiones de Reinaldo Imbachi Anacona, junto con los rendimientos financieros causados con destino a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones y de los bonos pensionales que se hubieran girado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los términos establecidos por la ley. Excepciones en lo que tiene que ver con la excepción de prescripción propuesta por las demandadas se declarará no probada
teniendo en cuenta que no existe norma que regule el tema de la prescripción de aportes pensionales pertenecientes al Sistema General de Pensiones en el Estatuto de la Seguridad Social, Ley 100, ni en sus decretos reglamentarios, pero principalmente porque la jurisprudencia ha sido reiterativa en indicar que el derecho a la pensión es imprescriptible. Por ende, los elementos que la conforman y las acciones encaminadas a reclamar dicho derecho subsisten sin perjuicio de la eventual prescripción de las mensajes pensionales, siendo los aportes y afiliaciones uno de los elementos que la conforman. En cuanto a las demás excepciones, dadas las resultas del proceso, se tendrán que declarar no probadas. Como consecuencia de lo expresado, se condenen costas a las demandadas Porvenir y Colpensiones a favor del demandante Reinaldo Ivanchi Anacona, tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cuota parte. A Colpensiones se le condenen costas como consecuencia de las resultas del proceso en atención a oponerse a la totalidad de las pretensiones, porque si bien es cierto no tuvo ninguna intervención en el traslado de régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, lo cierto es que las costas son las consecuencias del proceso judicial. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar la ineficacia o nulidad de la afiliación efectuada por el señor Reinaldo Ivanchi Anacona a la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir, realizado el 13 de abril de 1999, conforme a lo considerado anteriormente. Segundo, declarar como aseguradora del demandante para los riesgos de invalidez, vejez y muerte a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Tercero, ordenar a la Sociedad Porvenir devolver la totalidad de aportes girados a su favor por concepto de cotizaciones a pensiones del afiliado Reinaldo Ivanchi Anacona, junto con los rendimientos financieros causados con destino a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y de los bonos pensionales si los hubiese con destino al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuarto, condenar en costas a la demandada Porvenir S.A. y Colpensiones a favor del señor Reinaldo Ivanchi Anacona, tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cuota parte. La presente decisión queda legalmente notificada en estrado a las partes. En este estado de la diligencia se les concede el uso de la palabra para que manifiesten lo que bien tengan sobre la anterior decisión o propongan los recursos que consideren respecto a la misma. Tiene la palabra parte demandante. Sin recursos, su señoría. Las demandadas. Señor juez, de manera respetuosa solicito aclaración respecto a la parte resolutiva en cuanto a qué debemos hacer o qué debe proceder por venir respecto al valor del bono pensional acreditado en la cuenta de ahorro individual del afiliado. No requiere aclaración, doctora, porque no me entendió. Y de los bonos pensionales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El tercero quedó ordenar a la Sociedad Porvenir devolver la totalidad de aportes girados a su favor por concepto de cotización a pensiones del afiliado Reinaldo Ivanchi Anacona, junto con los rendimientos financieros causados con destino a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y de los bonos pensionales al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sin recursos, señor juez. Muchas gracias. Colpensiones.
Señor juez, de manera respetuosa interpongo el recurso de apelación en contra de la sentencia que se acaba de proferir, solicitándole a los honorables magistrados del Tribunal Superior Sala Laboral del Distrito Judicial de Bogotá absuelvan a mi representada de todas las condenas impuestas en su contra, toda vez que, si bien es cierto, el demandante es beneficiario del régimen de transición, está presente la prohibición de traslado para aquellos afiliados que les faltaron 10 años o menos para cumplir la edad de pensión, y como excepción a esta prohibición se encuentra el haber cotizado 15 años al régimen al 1 de abril de 1994, situación que en este caso no se presenta, toda vez que, tal como se puede evidenciar del expediente administrativo de la historia laboral del demandante, no cotizó la totalidad de semanas referidas, por razón por la cual se encuentra inmerso en la prohibición anteriormente mencionada y no podría proceder su traslado al régimen de prima media. Me permito también manifestar que, con respecto a la condena en costas, Colpensiones nada tuvo que ver en el negocio jurídico celebrante de la demandante de la AFP mencionada. Al no existir injerencia alguna, no tendría por qué condenarse a mi representada por una situación en la cual no tuvo ningún tipo de participación. Finalmente, reitero o traigo a mención la sentencia de la Corte Constitucional C993 de 2006, al establecer o al examinar los artículos, la constitucionalidad de los artículos 1509 siguientes del Código Civil, manifestó, y cito: en desarrollo del principio de seguridad jurídica del ordenamiento civil colombiano por el principio general del derecho romano, según el cual la ignorancia del derecho no sirve de excusa, con la consecuencia de que el error de derecho perjudica, así lo estableció en el artículo 9 del Código Civil, en virtud del cual la ignorancia de las leyes no sirve de excusa, y en el artículo 1509 y vive una de las normas objeto de la demanda que se estudia, que dispone que el error sobre un punto de derecho no dice el consentimiento. Esto último significa que el error de derecho no da lugar a la declaración judicial de nulidad del negocio jurídico, y que, por tanto, la parte de este que lo comete debe asumir todas las consecuencias de su celebración, situación que pues debe presentarse en este caso, toda vez que, tal como lo mencionó el demandante en su interrogatorio, si la asesora de porvenir era una persona conocedora del tema, él estaba en la obligación también de preguntarle al momento de la asesoría cualquier duda o inquietud que le surgiera frente a su situación pensional o el futuro de su situación pensional, situación que pues no se ve reflejada en este caso. En estos términos dejo sustentado mi recurso de apelación, solicitándole nuevamente a los honorables magistrados del Tribunal Superior Sala Laboral del Distrito Judicial de Bogotá absuelvan a mi representada todas las condenas impuestas en su contra. Muchas gracias. El recurso de apelación propuesto por la demandada Colpensiones es concedido en el efecto suspensivo para ante el Honorable Tribunal Superior de Bogotá, como quiera que fue oportunamente presentado y debidamente sustentado. No siendo otro el objeto de esta diligencia, le damos por terminada siendo las 12:32 pasado meridiano del mismo día mes y año. Gracias a todas y todos por la atención prestada. Feliz almuerzo.